Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy nos adentramos en un viaje literario que cruza siglos, ciudades y secretos ocultos en las páginas del pasado. Nuestro invitado es Francisco José Arnau Vives, ingeniero de telecomunicaciones de formación y escritor por vocación. Apasionado de la historia, la música y la tecnología, ha logrado entrelazar estos mundos en una saga que está dando mucho de qué hablar. Tras el éxito de su primera novela, Cos, grabado en las piedras, regresa con una nueva entrega, Cos, la calle de las cenizas. En esta segunda parte viajamos desde la Valencia medieval, en vísperas de la conquista de Jaime I, hasta unos oscuros pasillos del campo de concentración de Gusen-Mauthausen. Sí, amigos, estamos en plena Segunda Guerra Mundial y finalmente vamos a aterrizar, pero mejor que nosotros, esta historia de linajes templarios, de conspiraciones, de memoria histórica y una buena dosis de thriller nos la va a contar el autor de esta novelaza, que es Francisco José Arnau Vives. Francisco José, Paco, como quieras. Paco, sí. Bueno, bienvenido, acércate al micro, por favor. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias, Juanfran, bienvenido. por invitarme aquí a este programa. Bueno, para comenzar y que nuestros oyentes, La calle de las cenizas no es un título baladí. No. ¿Por qué La calle de las cenizas? Sí, mira, la novela La calle de las cenizas, la portada, es una inscripción que a día de hoy hay en las Torres de Quart. Un poco de la misma forma que en la primera novela hay una inscripción de una estrella que está en la catedral y que un poco la novela trata de explicar esa inscripción a santo de qué vino. En esta novela también, en base a esa inscripción, montamos tres tramas que se desarrollan en tres épocas distintas del tiempo y que de alguna forma también intentan justificar por qué se hicieron esas tres tramas. Perdón, por qué se hicieron esa inscripción. Aunque la razón que yo expongo en la novela de por qué se hizo esa inscripción es ficción, sí que me permite contar episodios que efectivamente son reales y que están inspirados en hechos reales, las tres tramas, y de alguna forma creo que nos permiten enlazar episodios que la mayoría de la gente no conoce y que son muy interesantes de la historia de Valencia. Concretamente, La calle de las cenizas hace referencia a la calle Caballeros, que realmente durante una época muy cortita en el tiempo se denominó así esa calle. Realmente había unos pasacalles que con cirios y en base a las cenizas que caían de esos cirios, pues se llamó así durante una época cortita en el tiempo. Pero yo he desarrollado una historia que me parece mucho más bonita, que eso sí que os invito a que lo leáis en la novela, y que está ambientada precisamente en la época medieval, al poquito de producirse la conquista. Porque sí, es novela y parte de ficción, pero está basado prácticamente en hechos reales. Sí. Esta novela, ya lo he dicho en la introducción, entrelaza tres épocas, Paco. Uh-huh. ¿Cómo fue el reto de hacer convivir la Edad Media, la Segunda Guerra Mundial y el presente, todo ello en una misma historia? Sí, mira, realmente COS, que es el título de la saga, COS son las siglas en inglés de un proyecto que existió en realidad, que se llamaba Knowledge on Storage, que lo que intentaba era registrar el conocimiento de las personas. Los protagonistas de este proyecto están obsesionados en conocer lo que le pasó a uno de los padres de los protagonistas de la novela, que fue un famoso piloto de la Segunda Guerra Mundial. Eso me permite unir la época actual con la época de la Segunda Guerra Mundial. Y también en la Segunda Guerra Mundial hubo un campo de concentración en el cual una especie de organización que se llamaba la Organización Gruber, en la cual el Papa Gruber, que se llamó Johann Gruber,
se comportó como una especie de Schindler, de la película de la lista Schindler, ¿te acuerdas? Sí. Dentro de esta organización hubo un cura valenciano que efectivamente colaboró con él esta organización en base al menudeo de cigarrillos y de conseguir pagar a veces a un capo de los nazis, o consiguió pues sacar a bastantes judíos del campo de concentración. Pues este cura valenciano le ayudó bastante a Johann Gruber. Hasta ahí es real. Ese cura valenciano me va a permitir enlazar la trama de la Segunda Guerra Mundial con la época medieval en la cual el rey Don Jaime, cuando conquista Valencia, no sé si sabes que el rey Don Jaime estuvo educado por los templarios. De hecho, cuando el rey Don Jaime conquista Valencia y entra, el pendón de la ciudad se cuelga sobre la iglesia del Temple. Los templarios eran los depositarios de los objetos de poder y de las mayores reliquias de la cristiandad. Y nosotros aquí en Valencia pues tenemos probablemente la reliquia más valorada y probablemente más famosa, ¿no? Entonces, un poco con esto que te he resumido, creo que te enlazo un poco las tres épocas que puedes... ¿Y qué parte te ha costado, Paco, más de investigar? ¿La parte histórica, la parte contemporánea o la trama relacionada con Mauthausen, con los campos de concentración? Realmente la parte contemporánea, yo como pues tengo formación de ingeniero y además he colaborado con proyectos tanto de investigación como de proyectos de biomedicina, realmente no he tenido que documentarme mucho, aunque hay parte de ficción también en la trama contemporánea, pero gran parte son conocimientos de inteligencia artificial, de realidad aumentada y de Big Data, pues que es en mi día a día pues prácticamente conozco, ¿no? Sin embargo, pues sí que la trama medieval me he documentado en base a dos grandes autores. Uno es José Luis Corral, que ha escrito muchos libros sobre el rey Don Jaime, pero hay uno que es el Jaime el Rey Conquistador, que es un poco una Biblia para los que nos gusta la historia del conquistador. Y también hay otro autor, que es Mariano Fernández Urresti, que tiene un libro que se llama La espada del diablo, que también me ha servido de inspiración total para poder desarrollar la trama medieval. La trama medieval, para mi gusto, es un poco la parte de la novela que a mí particularmente me parece más interesante. ¿Y Valencia? Valencia evidentemente está en la novela, ya lo hemos dicho. ¿Es solo un escenario o podemos decir que es un personaje más en sí misma? Realmente, efectivamente, Valencia cobra muchísimo protagonismo en la novela. No quiero tampoco contar demasiados detalles, pero en la trama medieval, en la trama contemporánea de la segunda novela, yo parto de una obsesión que a mí me ha traído desde hace muchos años, que es cómo si pudiéramos tener unas gafas de realidad virtual que nos llevaran con un rotorcito a la época la época que pudiéramos, o sea, a día de hoy, con los conocimientos que se tienen de arqueología, de estudios históricos que hay de la ciudad, sí que se conoce muy bien cómo era la Valencia del 1200, del año 1000, del 800, ¿no? Entonces, sí que me gusta mucho describir, o me gustaría que la gente conociera, pues cómo era la Valensilla de cuando entra el rey Don Jaime, o cómo eran la albufera en la época en la que entra el rey Don Jaime. Hay unos episodios para mí apasionantes que la gente creo que no conoce. Por ejemplo, cuando el rey Don Jaime entra, si el asedio a Valencia ocurre más o menos desde febrero hasta octubre, ¿no? El 12 de octubre es cuando entra y es la entrada triunfante, ¿no? Pues más o menos por septiembre hubieron dos moros que se presentan en el campamento del rey Don Jaime y le dicen: mira, dentro de nada van a venir nuestras taifas de Granada y de Tánger y no vais a poder hacer nada. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no luchamos nuestros dos mejores guerreros contra vuestros dos mejores guerreros? Y el que gane ha ganado. Y el rey Don Jaime,
que en ese momento quería acrecentar un poco su figura y la épica de rey conquistador, que aún no era, ¿no? Él aceptó ese reto, y ese reto efectivamente se libró junto a lo que entonces se llamaba la Torre de la Serea, en un sitio que se llamaba el Llano de la Serea, muy cerquita de donde están actualmente las Torres de Serrano, ¿no? Bueno, pues a través de ese episodio, que ese episodio se desarrolló entre dos guerreros cristianos y dos moros. Uno de esos moros era un labriego que trabajaba los campos del arroz. Y no os quiero contar mucho más, pero... No, escucha. Hay que leerla. Exacto. Hay que leerla. Pero la historia de ese moro nos va a traer algo que en Valencia, pues a día de hoy a todos se nos conoce por la tierra del arroz, ¿no? Pues ya veréis un poco por qué. Rigel es el protagonista de la primera novela, sigue presente en esta entrega. ¿Ha evolucionado? ¿Sigue siendo el mismo? Sí, mira, mientras que ¿Has pretendido cambiar un poquito el perfil? Realmente ha evolucionado un poco. Mientras que en la primera novela la trama fundamental contemporánea intenta recuperar lo que os decía del proyecto COS, de recuperar la memoria y plasmar en fotografías, en la segunda trama, este investigador Rigel lo que trata es de recuperar escenarios a través de este sistema que te he contado del que dentro de nada estará ahí. Que efectivamente, de hecho, hay una web que se llama timelife.com, en donde prácticamente esto que te he contado antes de poder regenerar una ciudad en un momento determinado, aún no se ha conseguido, pero está muy cerquita. Yo estaba aquí pensando y ambientar tu novela tal como está, con unas gafas de estas de realidad aumentada, pues es que estás en Valencia, te pones tus gafitas y vas viendo ahí pasajes de la novela. Oye, ni tan mal. Claro, no estaría fenomenal. ¿Hay algún personaje, Paco, con el que te identifiques especialmente? ¿O hay alguno que haya sido más difícil a la hora de construirlo? Sí, realmente, hombre, Rigel, mucha gente me dice, tú has querido ser Rigel en la novela, ¿no? Porque Rigel es pues una persona de corte científico, también obsesionado un poco con la historia. Entonces, de alguna forma sí que tengo, sí que me intento parecer yo a ese personaje, ¿no? Pero realmente Rigel tiene mucho de genialidad que yo no tengo. No, escucha, lo has escrito tú, ¿eh? Vamos a ver. No, hay muchos personajes en la trama medieval. Hay un personaje que se llama Esteban de Mendoza, que es realmente un comendador de la Orden del Temple. Yo siempre digo que las tres tramas de la novela son tres tramas en donde la palabra fundamental es el honor, ¿no? El honor un poco, de hecho en la primera novela la trama de la Segunda Guerra Mundial se inspira en un expediente que se llama, fue un incidente que se libró entre dos pilotos, dos pilotos que libraron una lucha que fue conocido como el expediente Charlie Brown. Y ese incidente, en donde dos pilotos enemigos al final de sus días acaban siendo grandes amigos y acaban con sus dos familias veraneando en Mallorca, me parece un episodio bonito, en donde ahora que estamos siempre pues tan polarizados con un poco como va toda la política y el mundo en general, ¿no? Pues el tener un soplo, entre comillas, en donde recuperemos esa palabra honor en la vida cotidiana, es un poco lo que en las tres tramas intento plasmar. Oye, que los nazis al final no consiguieran quedarse el Santo Cáliz, eso ha sido muy bien, ¿eh? Sí, menos mal. Porque menuda liada nos iban a hacer. ¿Qué mensaje te gustaría llevar a la gente como persona que empezó a estudiar historia de la medicina y se quedó enamorado de la historia en general? Sí, la verdad es que yo realmente siempre lo comento
de pequeñito no era especialmente, no me gustaba la historia especialmente. Fue un poco cuando, pues a los 20 y pocos años, tuve que redactar una patente sobre temas domóticos. Yo en ese momento trabajaba en una empresa de domótica y claro, cuando tú tienes que documentar una patente, tienes que estudiar mucho el estado del arte de esa tecnología que estás intentando patentar, ¿no? Para documentar esa historia de la tecnología te vas un poco a la historia en general, ¿no? Y entonces de ahí me viene un poco este interés por la historia. Sí que cuando indagas un poquito te das cuenta que todos los errores del pasado se repiten continuamente. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, con el tema este de Trump y tal igual, yo ayer con mi pareja se lo comentaba, el padre del rey Don Jaime, que sale también en la novela, el padre del rey Don Jaime muere por defender a sus vasallos cátaros. Pero él realmente, los cátaros, que eran una corriente religiosa, un poco una escisión del cristianismo en unos momentos en donde empieza a estar la Inquisición, y los cátaros era una corriente religiosa que, bueno, pues que estaban, la verdad es que estaban un poco chalaos, pero bueno, tampoco se les hizo entre comillas, una salvajada que tampoco estaba muy bien, tampoco tenía mucha justificación. Pero el rey Pedro II, que era el padre del rey Don Jaime, acude a defender a sus vasallos cátaros, y en esa batalla, que fue la batalla de Muret, él sale a campo abierto desoyendo los consejos de sus colaboradores, porque se piensa en un acto de arrogancia, que es más fuerte que nadie, que es más mortal, que es inmortal, está acostumbrado, digamos, a tener y entonces un poco se lo contaban un poco en el sentido de que quizá ahora también alguien debería aprender de que no puedes comportarte también como si fueras el más poderoso del mundo, ni el más, ¿no? Entonces, bueno. Paco, ¿tienes pensado continuar la saga? En principio, COS como tal, a no ser que lo petemos, que ahora Netflix nos llame y nos diga... Toda la pinta. En principio, la historia creo que con estas dos novelas queda muy bien completada y muy bien cerradita, ¿no? De hecho, creo que esta segunda novela está muy bien hilvanada. No obstante, sí que hay muchos personajes y algunos podrían tener vida propia más adelante, ¿no? Pero realmente yo estoy ya escribiendo, pero sí que estoy escribiendo otra novela, pero sí que está más personalizada en una sola trama y además en un personaje concreto de lo que sea, que al final no te quiero tirar más de la lengua. ¿Presentación? Sí, mira, la presentación la hacemos este jueves, el día 10, en la nave Tres Ribes, ahí en el Parque Central, que la verdad estoy muy contento con ellos. Nos han dado todas las facilidades del mundo, es un escenario creo que muy bonito, y concretamente además también, fíjate que allí lo diré en la presentación, justamente cuando el rey entra en Valencia, el rey, es su último campamento que monta, lo monta en Ruzafa. Sí. Y precisamente lo monta, el Ruzafa era un jardín enorme, inspirado en la Ruzafa cordobesa y en una Ruzafa siria que existía. Digamos, el lugar donde estaremos, precisamente en la presentación, ahí en la nave de los Tres Ribes, está muy cerquita de donde transcurre una de las últimas episodios de la novela, que es donde el rey Don Jaime... Pues si tenéis ganas de aunar época medieval, Segunda Guerra Mundial y época actual, yo creo que es la novela. COS, La calle de las cenizas, escrita por Francisco José Arnau Vives. Paco, te doy las gracias por haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias. Enhorabuena, porque, escucha, tú decías que el protagonista, ¿qué tal? Esto es un don, y qué bonito es saber un poquito más de Valencia, saber que había un párroco, un cura valenciano que ayudó a los pobrecitos que estaban en Mauthausen a poder salir, y eso es motivo de orgullo. Que muchísimas gracias, que vaya muy bien la presentación,
y te espero con el próximo. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Es Francisco José Arnau Vives, es el autor de COS, La calle de las cenizas, que se presenta el próximo día 10. Muchas gracias, Paco. Muchas Un gracias. abrazo.